Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast, al episodio 14 de Paseando con Oliver Sacks. Pues nada, el podcast ya está disponible, tanto en el formato de siempre como en el formato de YouTube. O sea, de siempre me refiero en el clásico, en el de voz, en la aplicación de iVoox o en cualquier otra aplicación, normalmente en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y en YouTube, esta vez, una vez más, sin imágenes, sin vídeo, ya que no tengo nada que aportar al respecto. Así que si lo preferís escuchar en YouTube, pues simplemente lo escucháis, pero no hay nada que ver. Ponte cascos, te recomiendo que te pongas cascos, que se aprecia mejor la música de fondo, etcétera, etcétera. Y te recomiendo que pruebes este té de naranja con canela. Maravilloso. Bueno, en este episodio, en el número 14, vamos a hablar de dos cosas que están relacionadas. Una de ellas es bueno, es un concepto que se estudia en psicología, que se llama la teoría de la mente. Entonces vamos a explicarla con un ejemplo. Y la segunda parte del episodio va a tratar sobre el autismo, pero una breve introducción teórica que hace Sacks en uno de sus libros. Y vamos a ver cómo entronca esa teoría de la mente con el autismo. Y así, pues, gracias a este episodio tendremos una idea de base, un concepto de base sobre lo que es el autismo y sobre ciertas limitaciones que los niños autistas o las personas autistas pues que tienen, y evidentemente los que van que van a estar acompañados por estas pues seguramente el resto de su vida, ¿no? Y esto nos dará pie más adelante a poder entrar ya en casos más específicos en los que Sacks, bueno, pues conoce a gente autista, gente mm, muy espectacular, teniendo el problema del autismo y que han conseguido hacer grandes cosas. Y quizás sean estos casos concretos lo más importante. Pero nosotros vamos a hacer hoy en este episodio esta introducción para que luego lo que venga más adelante sobre el autismo lo podamos comprender un poquito mejor. Así que nada, os dejo con el episodio, disfrutadlo y si queréis comentar ya sabéis por dónde lo podéis hacer. Y darle al like, que me ayuda a posicionar el episodio en las estadísticas, ¿no? En mejores puestos. Venga, chao, hasta la próxima. Mi primera experiencia con los autistas tuvo lugar en el sórdido pabellón de un hospital estatal a mediados de los 60. Muchos de aquellos pacientes, quizá una mayoría, eran también retrasados. Muchos tenían ataques epilépticos, otros mostraban un comportamiento violento contra sí mismos, como dar golpes con la cabeza. Muchos otros tenían problemas neurológicos. Pero los pacientes en peor estado, además de su autismo, mostraban múltiples discapacidades y varios estaban traumatizados por malos tratos. Y sin embargo, incluso dentro de esta población, había a veces islas de talento. Un talento
esporádicamente espectacular que brillaba a través de la devastación, precisamente tal como Kanner y Asperger habían descrito. Por ejemplo, extraordinarias capacidades gráficas o numéricas. Eran estos talentos especiales, aparentemente aislados del resto de la mente y de la personalidad, y mantenidos mediante una fijación o motivación apasionada e intensamente concentrada, los que llamaron mi especial atención, y estudié y exploré más profundamente en esa época. Incluso entre la población de los aparentemente desesperados, había algunos que respondían a la atención individual. Al conducir por la ciudad intuyes que el coche de enfrente va a frenar, pues a un lado hay un único hueco para aparcar y te adelantas tú a la frenada dejando al coche de enfrente suficiente espacio para que recule y pueda aparcar. Un señor vuelve a casa después de haberse comprado un traje y le pregunta a su mujer que qué le parece. Ella piensa que no le sienta muy bien, pero le dice: «Estás guapísimo». Bienvenida a Paseando con Oliver Sacks. Bueno, mi nombre es Víctor Galván y te invito a que te pongas a gusto. Si es con unos auriculares, mejor. Y que te dejes llevar por este rato en el que vamos a hablar un poquito de neuropsicología, pero muy bien acompañados, ni más ni menos que por el doctor Oliver Sacks. Si ya eres escuchante habitual, gracias una vez más por acudir a este paseo. Pero si llegas por primera vez, pues te acogemos con todo el cariño en esta comunidad que ya cuenta con un buen puñado de seguidores del poeta laureado de la medicina, según lo definió el New York Times. Y si acabas de llegar y te gusta este episodio, pues te invito a que al menos escuches el primero de todos, pues para hacerte una idea más precisa de lo que hablamos, así como de las razones para hacerlo. Bueno, vamos a ver el texto inicial del episodio, evidentemente escrito por Sacks, como lo hacemos siempre, pertenece a su libro de relatos titulado Un antropólogo en Marte. Y es justamente un extracto del capítulo homónimo del libro. Aunque yo creo, y luego lo entenderás al final, que si el libro se hubiera traducido recientemente, seguramente lo habrían traducido como Una antropóloga en Marte, supongo, pero no lo sé con certeza. Luego al final verás por qué. Bueno, como has deducido, evidentemente, por el título del episodio, vamos a hablar de algo que... Bueno, vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Por un lado, de algo que lleva por nombre o por título la teoría de la mente, y también vamos a hablar del autismo. Lo que vamos a hacer es explicar en la primera parte lo que es esto de la teoría de la mente, ¿vale? Es un concepto que se estudia en psicología. Y luego en la segunda parte del episodio, pues vamos a hablar del autismo. Y la idea es ver cómo entronca
una cosa con la otra, ¿no? Cómo se enlaza la teoría de la mente con el autismo. Y esto lo vamos a hacer tranquilamente durante el episodio. Yo creo que, bueno, pues evidentemente si eres psicólogo estás en camino de serlo, y desde aquí un gran abrazo a mis compañeros de la UNED. O eres médico o simplemente te gustan estos temas, pues seguramente sepas de lo que vamos a hablar. Vamos a ver, quiero adelantar que antes de entrar ya en el meollo, que para preparar este episodio he usado 2 libros. El libro de texto que se titula Psicología del Desarrollo 1, que es el libro de texto que se utiliza en el segundo curso del grado de Psicología en la UNED, y por descontado el otro libro es el libro de Sachs, Un antropólogo en Marte, del que ya hablé en los primeros episodios del podcast cuando hice el repaso a toda su biografía. Pero vamos, en cualquier caso dejaré en la descripción del podcast la referencia bibliográfica de este texto universitario, ¿no? que es un libro, todo hay que decirlo, muy interesante, muy bonito, y no solamente con respecto al contenido, sino, bueno, también es muy bonito por fuera porque tiene una portada muy entrañable. Tiene una portada muy entrañable. Bueno, pues esto quería comentarlo ahora antes de entrar en el episodio de forma más contundente. Y lo que has oído después del jingle, o sea, el jingle es, en términos de radio y de podcast se usa este término. Yo no lo sabía, yo lo aprendí conforme empecé a hacer los podcasts, no sabía que se decía jingle. Pues ese ruidito, ¿no? de baquetas de batería que aparece en mis episodios, ¿no? Antes de... o sea, después de la lectura inicial y antes de que yo empiece a dar la bienvenida, ¿no? Ese ruidito, pues es ese jingle, ¿no? Y en este episodio, pues, después del jingle no he empezado saludando, sino que he leído un par de mini situaciones, ¿no? La situación primera es esta del coche que va por delante y que va a aparcar y que un coche por detrás pues le deja sitio. Y la otra situación es la del señor que llega a casa con un traje nuevo, ¿no? Bueno, pues esto lo he hecho de forma deliberada porque es un par de buenos ejemplos para entender mejor esto de la teoría de la mente que vamos a hablar ahora enseguida. En cualquiera de estas 2 situaciones, la del coche y la del señor con el traje nuevo, hay una persona que es capaz de leer la mente del otro, ¿vale? En el caso del coche, es la persona que va en el coche de atrás, que sabe por la acción del coche de enfrente, pues que el conductor quiere aparcar, ¿no? Y entonces el de atrás le deja sitio. Y en el caso del señor del traje, pues su esposa, en este caso, es, digamos, la persona que lee la mente, ¿no? de su marido, que ha visto que se ha comprado un traje, que a él le ha gustado, que a ella no, pero piensa que si le dice la verdad, pues lo puede herir, ¿no? Y prefiere echarle una mentira benigna, vamos a decirlo así, antes de provocarle un disgusto. Bueno, pues evidentemente no leemos las mentes de las personas, en el sentido literal, pero sí que interpretamos lo que otra persona piensa. Y esto quizá es uno de los aspectos más significativos de lo que parece caracterizarnos como una especie inteligente. No es que los otros animales no puedan hacerlo, pero nosotros tenemos más capacidad y en más situaciones. De una manera de andar por casa, esto lo podríamos llamar algo así como la psicología del sentido común, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando. Pero en el argot de la psicología, ¿no? De la ciencia psicológica, pues esta capacidad de leer la mente, ¿no? o de inferir lo que parece que otra persona va a hacer sin que esta persona nos diga lo que va a hacer, pues bajo el estudio, la psicología, a este término se le conoce como la teoría de la mente, ¿no? Y es un tema complejo que se estudia concretamente en la psicología del desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de psicología del desarrollo, evidentemente estamos hablando del desarrollo del niño, ¿no? De los primeros años.
Aunque bueno, en la psicología del desarrollo abarca pues desde la parte prenatal hasta el final de la vida, ¿no? Pero bueno, concretamente la teoría de la mente es algo que se desarrolla en los primeros años de vida. Bueno, pues para introducir la teoría de la mente de una forma más formal o más académica, pues como en todo y no solamente en psicología, ¿no? Sino en cualquier otro aspecto de la ciencia o en cualquier otra especialidad de la ciencia que estudie la ciencia, pues bueno, hay que retroceder al pasado y contextualizar y ver cómo fueron los primeros pensamientos, ¿no? Entonces, en este caso, pues para entender la teoría de la mente de una forma más, como he dicho, más formal o académica, pues habría que ir a ver qué pensaba aquel biólogo, ¿no? Y epistemólogo suizo, ¿no? Llamado Piaget, que a muchos os sonará. También habría que recurrir a los estudios de psicología comparada que se hicieron en los años 70, ¿no? Del siglo pasado. Pero nosotros, evidentemente, no vamos a entrar ahí. Y para entender lo que es esta teoría de la mente, lo que vamos a hacer es ir directamente, bueno, pues casi al grano. Y vamos a usar la prueba o la tarea de la falsa creencia, que es una especie de juego que se le hace a los niños pequeños y que lleva este curioso nombre, ¿no? La prueba de la falsa creencia. Pero antes vamos a comentar algo de la teoría de la mente. Voy a ver si podemos entenderlo sin liarme demasiado, porque realmente podríamos liarnos mucho con esto. La teoría de la mente se llama la teoría de la mente porque es la mente, a cierta edad, vamos a hablar 4 o 5 años de edad, es la mente del niño que genera una teoría y gracias a la cual es capaz de inferir o leer la mente de los demás, ¿vale? Nos estamos situando. Entonces, en la teoría de la mente se produce vamos a llamarlo así, un razonamiento causal que se basa, porque hay una causa, ¿vale? Que se basa en las creencias y en los deseos. Estas dos palabras son claves. Es decir, la teoría de la mente que se desarrolla en una persona, en su niñez, sobre los 4 o 5 años, como ya he dicho, hace que quien observa, ¿no?, a otra persona asume que las conductas de esta persona observada se producen a través de sus creencias y de sus deseos, ¿vale? Las creencias y los deseos de la persona observada. Por eso he dicho que creencias y deseos son dos palabras muy importantes. Vamos a poner el ejemplo con el conductor. Si puedo leer la mente del conductor que está delante de mí, es porque yo, que voy detrás de él en mi coche, le atribuyo que tiene el deseo de aparcar y tiene la creencia de que tiene suficiente espacio para aparcar. O sea, yo, el observador, de alguna manera leo la mente, ¿de acuerdo? Leo la mente de la persona que está conduciendo frente a mí porque le atribuyo un deseo y le atribuyo una creencia, ¿vale? Le atribuyo el deseo de que quiera aparcar y la creencia de que va a tener sitio para aparcar. Y este deseo y esta creencia están coordinadas, están en línea. Por lo tanto, es evidentemente la mente del observador quien atribuye esto a la persona observada. Incluso si el observador sabe que no hay hueco bastante para aparcar. O sea, da igual que el observador sepa que esta persona al final no va a poder aparcar, quizá porque el observador tiene otra perspectiva y puede ver que no hay suficientemente hueco o ha hecho un cálculo mejor que la persona que quiere aparcar, porque quizá el que va a aparcar está nervioso y no ha hecho bien el cálculo. Muchas veces nos ponemos nerviosos, ¿no?, cuando aparcamos y al final decimos, al final no entra el coche, ¡bum!, y nos vamos, ¿no? Entonces, aunque el observador sepa o esté seguro que esta persona no va a poder aparcar, evidentemente el observador se parará, le dejará el hueco y dejará que lo intente. ¿Por qué? Porque ha desarrollado en su niñez una teoría de la mente que es capaz de, ¿verdad?, de juntar esta creencia con este deseo
y saber que esta persona se mueve precisamente por ese deseo y esa creencia. Bueno, este razonamiento, ¿vale?, que hace la persona que observa, lo que hace es entender que las personas actúan como lo hacen porque creen que con ello podrán satisfacer sus deseos, ¿no? Estamos girando sobre lo mismo, pero es importante entenderlo. Y aunque nosotros sepamos, o sea, el observador, por el hecho de tener mejor información, como he dicho antes, que no va a poder aparcar este hombre, seguimos infiriendo, ¿vale? Seguimos infiriendo y seguimos sabiendo que esta persona lo va a hacer. O sea que la teoría de la mente no depende del resultado final, sino de que la persona que va, en este caso, a aparcar, ha conjugado ese deseo con su creencia, ¿no? Y que están en consonancia. Bueno, pues se llama teoría de la mente porque lo que hace realmente el niño en su desarrollo, ya he dicho entre los 4 y los 5 años, es de forma automática, ¿no?, generar una teoría sobre esta relación causal que hay entre los deseos y las creencias, ¿no?, de las otras personas. Y hay que decir que no todos los niños desarrollan una teoría de la mente a la misma edad, y unos las acaban desarrollando mejor que otros. Luego, evidentemente, estos niños se irán haciendo mayores y esta teoría de la mente será la base de la comunicación en su vida con los demás. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la comunicación es no verbal, se hace a través de la observación, a través de gestos, etcétera. Y por supuesto predomina sobre la verbal, ¿no? Y bueno, hay algunas personas que se servirán de su teoría de la mente desarrollada en su niñez para cuando sean más mayores, pues para hacer amistades. Otras personas aprovecharán su teoría de la mente pues para ser líderes o incluso para manipular a otras personas. Vamos a acabar de ilustrar la teoría de la mente con el ejemplo que se usa, que se suele usar, ¿no? Pues para ver si un niño realmente ha desarrollado o no una teoría de la mente. Y este ejemplo es el que he comentado antes, ¿no? La tarea de la falsa creencia. Voy a usar el ejemplo que aparece en el libro que os he comentado antes, en el libro de texto de la universidad. Y esta tarea consiste en lo siguiente. Se coge a un niño o a una niña, pues de 4, 5, 6 años o 3 años, ¿no?, si queremos ver, de diferentes edades, y se le presenta una historia, se le cuenta una historia con dibujos, ¿no?, con unas láminas, con unos dibujos. Y la historia es la siguiente. La historia es que hay dos niñas, por ejemplo Sara y Eva, y les mostramos los dibujitos, les mostramos las fichas, los dibujos para las secuencias. Y la secuencia es la siguiente. Sara, vamos a acordarnos de Sara. Sara guarda una canica en su bolso enfrente de Eva. Y Eva, por lo tanto, lo ve. Entonces Sara sale a la calle. Y cuando Sara está en la calle y no puede ver qué ocurre dentro, Eva coge la canica del bolso de Sara y se la guarda en su propio bolso. Entonces ahí se le hace al niño la siguiente pregunta, o a la niña. Y la pregunta es la siguiente. Cuando regrese Sara del paseo y vaya a coger su canica, ¿en qué bolso irá a buscarla? Así que podemos tomarnos unos segundos mientras le doy un sorbo a este té que estoy tomando. Creo que todos, supongo que todos tendremos claro, ¿no?, qué ocurrirá, ¿no? Bueno, pues los niños mayores de unos 5 años de edad, vamos a considerarlos ya mayores,
suelen resolver bien la tarea y dicen que Sara irá a buscar la canica en su propio bolso. Pero los niños algo más pequeños dirán que Sara irá a buscar la canica al bolso de Eva, que es donde realmente está. Pero claro, eso Sara no puede saberlo. Y los niños autistas, aunque tengan más de 5 años de edad, tampoco podrán resolver esta tarea. El libro Un antropólogo en Marte se publicó en inglés en 1995. Y como ya comentamos en los primeros capítulos de este podcast, el libro contiene 7 relatos paradójicos. Paradójicos en el sentido de que a pesar de las enfermedades mentales que nos muestran los relatos y las limitaciones que acechan a las personas que las sufren, estas se llegan a adaptar a la enfermedad de una manera muy, muy, muy sorprendente. Son relatos en los que se va más allá de la situación más o menos convencional en la que una persona pues tiene una enfermedad. Y realmente hablamos de relatos en donde la enfermedad tiene o posee a la persona. Evidentemente, estamos hablando que se invierten los papeles, ¿no? El sujeto, se invierte el sujeto de la oración, ¿no? Y la persona deja de ser sujeto para ser objeto de la enfermedad. Y son relatos en donde, pues al final la persona, Sachs nos cuenta cómo la persona encuentra el modo en el que volver a habitar, o sea, a rehabitar su propio cuerpo, adaptándose, por supuesto, a las reglas impuestas por esa enfermedad mental, pero para poder volver, ¿no?, a ser sujeto y protagonista de su propia vida. El relato, como dije antes, que vamos a tratar aquí enseguida, aunque no en su totalidad, es el relato que lleva por título el mismo que el libro, ¿no? Un antropólogo en Marte. Y es un relato que trata sobre el autismo y que está dividido claramente, no porque haya dos partes físicas, ¿no? pero se nota que hay una transición de una a la otra. El relato está dividido en 2 partes. Y es la primera en la que, es la primera parte sobre la que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es una introducción, como suele hacer Sachs en todos sus casos, cada vez que va a ilustrarlos, pues hace una introducción, digamos, teórica, contextualizada, en este caso, pues de la enfermedad o de la condición, ¿no?, del autismo. Leo Kanner y Hans Asperger, vamos a llamarlo así. Ya han aparecido estos nombres en la lectura inicial. Pues Leo Kanner y Hans Asperger describieron el autismo en los años 40. Sachs nos dice que Kanner parecía verlo como un desastre tremendo, pero Asperger veía en el autismo ciertos rasgos positivos, ¿no?, o compensatorios. Ya estos investigadores describieron una larga serie de síntomas, ya en aquella época, una larga serie de síntomas que evidentemente con el tiempo pues la lista se fue haciendo más larga y más detallada. Y Sachs nos habla por separado de los dos, ¿no? ¿Qué nos dice de Kanner? De Kanner nos dice que él describía a los niños como retrasados o muy retrasados, que sufrían ataques epilépticos, movimientos repetitivos, espasmos, tics y hasta respuestas sensoriales anómalas, como por ejemplo, y esta es tremenda, como las que tienen que ver con la percepción del dolor, ¿no? De ahí que haya autistas que se autolesionan, ¿no?, y pueden no sentir el dolor. También Kanner veía que el lenguaje estaba afectado en muchos casos, presentando los niños pues lo que se llama un déficit semántico pragmático. Es decir, los niños presentaban dificultad en la comprensión de las palabras
y dificultad en la buena utilización de las mismas, ¿no? En los momentos que deben corresponder. O sea, no usaban las palabras que correspondían dependiendo de la situación. Sin embargo, Asperger parecía que lo veía de otra manera y describía a los niños a menudo con una inteligencia normal o hasta superior y no con tantos problemas neurológicos, ¿no? Como los que exponía Kanner. Bueno, en cualquier caso, los dos dejaron descripciones tan completas que a día de hoy pues siguen siendo referencia. Y bueno, unos años más tarde, ya desde la disciplina de la psicología cognitiva, pues los estudiosos del tema llegaron al acuerdo de que el autismo presentaba un aspecto central formado por tres deterioros. Un deterioro de la comunicación social con los demás, un deterioro de la comunicación verbal y no verbal también, y un deterioro de la actividad lúdica e imaginativa. Por supuesto, estos tres aspectos se forman en el desarrollo más o menos temprano del niño. Y sin embargo, bueno, pues estos tres aspectos se encuentran deteriorados en el autismo. Y bueno, estos mismos especialistas también llegaron a concluir que los autistas no poseen, y aquí vamos a hacer esa liaison, ¿no? Ese enlace con la teoría de la mente, los especialistas también llegaron a concluir que los autistas no poseen noción de las mentes de los demás, ni sensibilidad hacia ellas tampoco. Y en algunos casos, y esto es tremendo, tampoco hacia las suyas propias. Así que esto ya nos suena. Ya nos suena porque nos estamos refiriendo a la teoría de la mente. Y bueno, como ocurre muy a menudo en psicología y en otros ámbitos de la ciencia, bueno, esto no deja de ser una hipótesis bastante plausible, pero es una hipótesis, ¿no? Que los autistas no han desarrollado una teoría de la mente. Pero quizá no todos los autistas dejen de contar con una teoría de la mente. Quizá no todos. Justamente hemos visto como Kanner y Asperger tenían consideraciones cualitativamente diferentes en sus observaciones. Así que, bueno, tampoco nos tiene mucho que extrañar o de extrañar, no tiene mucho de extraño, ¿no? Que con el tiempo se haya hecho una división en estos síntomas y a día de hoy consideremos por un lado al autismo más severo o clásico, ¿no? El observado por Kanner, y por otro lado el síndrome, o lo que conocemos hoy en día como síndrome de Asperger, donde podríamos estar hablando de un autismo menos severo y en donde cabrían esos autistas a los que llamamos altamente funcionales, donde los rasgos autistas son menos severos. Bueno, ¿qué nos comenta Sachs? Nos comenta Sachs una cosa muy interesante en estas primeras páginas de este relato, que en el autismo clásico, y lo dice con estas palabras, no hay ventanas. O sea, no podemos inferir qué pasa dentro del autista. Pero también parece que el autista también parece que él no pueda asomarse, ¿no?, a través de las ventanas para entender la mente de los otros, ¿no? Sin embargo, en el síndrome de Asperger sí que hay una conciencia de uno mismo y capacidad de comprensión y comunicación. Por lo tanto, seguramente y también dentro del nivel de daño, las personas con síndrome de Asperger sí hayan podido desarrollar una teoría de la mente, ¿no? No sé si solamente incipiente, si totalmente desarrollada, pero en todo caso mucho más desarrollada que el autista que sufre un autismo severo. Y bueno, pues Sachs en estas páginas también, por supuesto, nos habla de que el autismo ha sufrido una evolución. Nos dice que Asperger lo consideraba un trastorno congénito del contacto afectivo, pero que Kanner
Y se ve que Kanner era más radical, o quizá él lo veía de una manera más dramática, o quizá los casos que él vio sí eran más dramáticos. Kanner lo veía como un trastorno producido por, fíjate, los malos cuidados de los padres, en donde, atención, la madre pagaba el precio más caro, pues Kanner presuponía que eran madres frías y distantes, entregadas a su vida profesional y no a sus hijos. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues por suerte, con el tiempo se fue viendo y entendiendo que la naturaleza del autismo pues es orgánica o era orgánica, es biológica y bueno, en algunos casos pues genética. Otra cosa que presenta el autismo es una alta comorbilidad, es decir, que viene acompañado con otros trastornos, como por ejemplo el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por déficit de atención, o sea, el TDAH, bueno, y otros tantos, Tourette, etcétera, etcétera, ¿no? De Tourette habrá que hablar bastante en este podcast, porque es otro de los grandes temas nucleares de Sachs. Bueno, y a pesar del conocimiento que hay hoy en día, Sachs nos remarca, ¿no?, que aún hoy los padres de un niño autista que encuentran que su hijo retrocede ante ellos y se vuelve distante, inaccesible e insensible, a estos padres pues todavía sienten, esta situación les provoca sentimientos de mucha culpa, por desgracia. Sachs también hace y vamos a ir terminando, vamos a hacer el episodio más corto hoy. Sachs también hace una observación muy interesante cuando dice que parece que solo son autistas los niños, ¿no? Y que al hacerse mayores parece que desaparecen del planeta, ¿no? Siempre hablamos del autismo infantil y el autismo infantil, pero claro, un niño autista se hace adulto, o sea, se desarrolla y se hace adulto, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, sigue viviendo. Así que hay autistas adultos. Pero, bueno, parece que nos centramos mucho más en el autismo infantil, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, que el adulto autista normalmente suele mejorar en ciertos aspectos, quizá porque encuentran formas compensatorias para actuar con el mundo, y algunos pueden incluso llegar a llevar una vida más o menos normal, aunque, bueno, los rasgos autistas de un autista siempre están ahí, al margen de la edad que tenga. Y no quiero extenderme más en este capítulo porque, bueno, ahora lo que hace Sachs es entrar a hablarnos de su experiencia en este relato con una persona en concreto, con una mujer. Y como es una mujer, por eso dije anteriormente que ahora al final pues lo entenderíais, porque el libro el capítulo un antropólogo en Marte, pues trata de esta señora, de esta mujer, que se llama Temple Grandin, y sobre la que se ha hecho hasta una película. Pero bueno, de esto hablaremos en otro capítulo, evidentemente, porque sería la segunda parte de este relato. Y bueno, pues no sé por qué, pues se tituló o se tradujo como un antropólogo en Marte, cuando en realidad es una antropólogo o antropóloga en Marte. No sé si hoy en día se habría traducido en femenino o si se hubiese seguido traduciendo en masculino, no lo sé. Pues sí, más adelante hablaremos de Temple Grandin, ¿no? De cómo conoció Sachs a esta señora, que bueno, luego se convirtió en amiga de él. De hecho, hay vídeos en internet de ella hablando con
bueno, con otras amistades de Sachs, incluso con su editora de los últimos años, con Kate, ¿no? Y donde, bueno, hay conferencias, sobre todo hechas en la pandemia, videollamadas, o sea, videoconferencias que están grabadas, están en internet, y la podemos ver hablar y podemos ver, bueno, pues cómo un autista puede conseguir bueno, pues lo que ella ha conseguido, porque es una persona que ha escrito libros, que es profesora en la universidad y bueno, no voy a desvelar más cosas de Temple Grandin, pero estad atentos que llegará este capítulo, este episodio más adelante. Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos, segundos. Y solamente quiero decirte que en la descripción de este episodio te dejo la dirección de mi blog, aunque hace tiempo que no lo actualizo y estoy pensando realmente en sacarlo de servicio, porque realmente no voy a tener tiempo para seguir con él. Y bueno, voy a darle una vuelta a esta idea. Pero sobre todo te dejo mi dirección de email, que suelo ponerla siempre, alguna vez se me olvida, es cierto, por si quieres ponerte en contacto conmigo y de forma privada, por si quieres comentarme algo o proponerme algún episodio en concreto de Sachs, que bueno, lo anotaría y en el momento en el que pudiese, pues lo podría preparar. Pero a lo que sí te animo es que le des al like, ¿no? A ese corazoncito que aparece en la aplicación, porque bueno, me ayuda a que iVoox, la plataforma, me ponga en mejor posición el podcast y que bueno, que pueda tener así mayor difusión, ya que realmente yo no hago promoción del mismo, ¿no? Porque tampoco es algo que me revierta ningún beneficio económico, ¿no? Este podcast. Así que en contrapartida a este trabajo que hago, si me quieres ayudar con algo, pues bueno, basta ese like y que comentes si te apetece hacerlo. Ahora sí te voy dejando. Te deseo felices paseos en este otoño que parece que se presenta más luminoso que el anterior en cuanto al tema pandémico se refiere. Así que disfruta, pasea y te deseo mucha paz, sea cual sea la condición o condiciones con las que te manejas en la vida. Venga, nos vemos en el próximo episodio. Chao.